En el canal nos llegó hace unas semanas el mensaje de alguien que aseguraba haber visitado varias veces lo que ella denominó como la casa más embrujada de la Ciudad de México. Nos comunicamos con ella por correo electrónico y esto fue lo que nos relató. Sucedió en el departamento que alquilaba mi exnovio en la calle de la Colonia. Al llegar, lo compartía con un chico argentino que estaba de intercambio estudiando en la UNAM. El área era tranquila y el alquiler no era tan económico, pero estaba bien para vivir. Solía visitarlo varias veces a la semana y me resultaba extraño que nunca me encontraba con Javier, el chico argentino. Algunas veces lo vi llegar después de las 12 y cuando me quedaba, solía irse antes de que despertáramos. Mi novio me contó que en las pocas ocasiones que habló con él, solo le mencionó que no le agradaba estar en la casa y solo iba cuando era imprescindible. Después de terminar el semestre, Javier volvió a Argentina sin despedirse ni avisar a nadie. Con la ausencia de un compañero de departamento, comencé a visitar más a mi novio y fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas en la casa. A veces estábamos en la cocina y escuchábamos voces como de mujeres conversando en el cuarto de Javier, el cual estaba cerrado con llave. Era como si dos mujeres estuvieran conversando casi murmurando. La primera vez nos miramos cuando las escuchamos, pero preferimos pensar que eran voces viniendo de otro departamento. Era casi imposible esa posibilidad y nunca nos había pasado, pero era más fácil pensar eso a que hubiera fantasmas o algo parecido en el departamento. También me empezaron a pasar cosas. Cada vez que iba escuchaba risas, risitas, como si alguien se estuviera burlando de mí. Esto va a sonar muy tonto, lo sé, pero en una ocasión estaba viendo televisión esperando a que mi novio se bañara. Estaba pasando por los canales y en particular recuerdo que ya era muy tarde, pero había muchos infomerciales. Lo dejé por un momento en uno donde un hombre con acento brasileño hablaba sobre Dios porque siempre me han parecido graciosos. Y repito, yo sé que suena tonto, pero podría jurarles que una voz como de un viejito se escuchó en el mismo sillón en el que yo estaba. Me gritó cambiando. Era una voz enojada que no sé cómo explicarlo, pero me gritó y al mismo tiempo era muy bajita, como solo para que yo la escuchara. La verdad, me quedé con la impresión de que había duendes o algo así en la casa, aunque nunca en mi vida había pensado que podría existir algo así. Nunca vi nada, pero a veces creía que veía algo corriendo por las esquinas de las paredes de reojo. Aunque al voltear, nunca vi nada. Era como cuando ves una rata correr por la pared de la cocina, pero cada que pasaba, se escuchaban esas risitas de las que les hablé. No le dije nada a mi novio para que no se burlara de mí, y poco después cortamos por otras razones. Me lo encontré hace un año, más o menos, y quedamos de tomarnos un café para platicar. En la conversación, terminamos hablando de aquel departamento. Le platiqué por fin lo que había escuchado en su casa, y me dijo que él solo aguantó 2 semanas más viviendo ahí luego de que cortamos. Resultó que también le pasaron muchas cosas que jamás me platicó. Las voces en el cuarto de Javier eran cosa de todos los días, pero él escuchaba también una voz de hombre que parecía estar regañando a los demás. Cuando se acercaba a la puerta, todos se callaban. Más o menos una semana antes de que terminara por irse, llegó el encargado de los departamentos. Abrió el cuarto de Javier porque una chica iba a ir a verlo para rentarlos. Mi exnovio le dijo que habían estado pasando cosas muy raras y que ya no se sentía tan a gusto en el departamento. El encargado, sin inmutarse un solo segundo ni preguntarle a qué cosas se refería, le dijo solamente que perdería el mes de depósito si no se quedaba por el tiempo que se había especificado en el contrato. Al parecer, a la joven que fue a verlo no le gustó el lugar, y cuando él regresó por la noche, todo parecía estar igual. Estaba haciéndose algo de cenar y escuchó una voz reírse en el cuarto vacío. Se acercó caminando muy despacio, intentando no hacer ruido, y llegó hasta la puerta. Esta vez, las voces no se callaron. Podía escuchar una conversación ahí dentro. No era una ni dos. Parecía que había un grupo de mujeres en la habitación. Sin pensarlo, tomó la perilla de la puerta para abrirla.
Las voces se calaron. La puerta estaba cerrada con llave. Se olvidó de la cena y corrió hasta su cuarto. Cerró la puerta de su habitación y atravesó un mueble en ella. Después de unas 2 horas encerrado, intentando distraerse en su laptop, estaba quedándose dormido cuando escuchó que la puerta del cuarto vacío se abrió. Luego, escuchó pasos salir y caminar hasta la cocina. Y luego, otros pasos hicieron lo mismo. Dijo que escuchó como si movieran los trastes, incluso las bolsas de comida que había llevado esta tarde. Él no es de aquí y no tiene muchos amigos, pero le habló a un compañero de trabajo y, con vergüenza, le pidió de favor que fuera por él, que después le explicaba. El compañero llegó un rato después, luego de escucharlo tan preocupado, e incluso lo invitó a quedarse en su casa esa noche. Ya no volvió a quedarse ahí. Estuvo en un hotel hasta que pudo conseguir otro departamento. Mientras terminaba de sacar sus cosas, creyó escuchar las voces burlarse de él dentro del cuarto vacío. Una de las vecinas, la que vivía justo en el departamento de abajo, le preguntó si ya no había aguantado. Sorprendido, le preguntó a qué se refería, pero resulta que todos en el lugar sabían lo que ocurría en ese departamento. De hecho, en todos los departamentos alrededor había algún tipo de actividad. Voces, cosas que se perdían, sombras. Nada grave, pero era bien sabido que en ese departamento en específico había algo bastante fuerte. Le preguntaron por una niña, pero él nunca vio ni escuchó nada parecido. La señora le contó de una mujer joven que se fue histérica porque acostumbraba a ver a una niña pasearse por el lugar. Pero una noche despertó en la madrugada y la sintió acostada con ella en la cama. Le platicó todas las historias que ella conocía del lugar. Todas eran diferentes, pero no le dijeron nada de duendes o de lo que sea que yo haya visto en el lugar. Hace unas semanas, recordé todo esto porque, en una fiesta, una compañera de la escuela de mi mejor amiga nos platicó de un departamento en esa colonia del que había tenido que irse, porque sentía que una viejita la seguía siempre detrás de ella, agachada. Dijo que varias veces creyó verla de reojo, pero al voltear ya no estaba. No quise preguntarle por qué soy sociólogo, una persona de pensamiento moderno que se supone que no debería creer en estas cosas. Pero no sé por qué algo me hizo pensar que estaba hablando de la misma casa. Bueno, amigos de Relatos de la Noche, esta es la historia de esta chica que nos pidió permanecer anónima, pero queremos agradecerle porque fue tan amable de ponerse en contacto con su exnovio para pedirle el número del encargado del lugar. Ya hablamos en días pasados con este señor y aunque no quiso platicarnos ninguna experiencia en el lugar, no nos negó nada de lo que sabíamos. Solo nos pidió muy atentamente que no publicáramos la dirección de esta casa, sobre todo porque recientemente está ocupada por nuevos inquilinos y no quiere que sean molestados o predispuestos a experimentar una situación de este tipo.